Qué bueno es el Señor. Amados hermanos, en este día tenemos un tema y se llama la humildad. La humildad en nosotros es muy necesaria, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes de estar en tu presencia y estar juntos, componiendo parte de tu maravilloso cuerpo que es tu iglesia, lavada en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, aquí estamos sentados a tus pies, adorando tu nombre, con hambre y sed de tu palabra, Señor, anhelando el alimento espiritual, Señor. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, y nos comprometemos, Señor, ante ti a obedecerla, a ponerla por obra, Señor, y a ser mansos y humildes como tu palabra nos va a enseñar esta mañana, Señor, este día, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos dándote gracias, Padre, porque es para edificación nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La humildad. La humildad comienza con la mansedumbre. Humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. La humildad es lo opuesto al orgullo, totalmente opuesto. Veamos en Mateo 11:29, el Señor Jesús nos dice aquí. Mateo 11:29. Habla de su humildad. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender de Él. Dice el Señor que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vemos aquí que la misma palabra nos dice que la persona humilde reconoce su dependencia de Dios todo el tiempo, en todo. Necesitamos de Él. El orgulloso no depende de Dios, mas el humilde sí, amados. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos ser mansos y humildes como nuestro Maestro y Salvador. El humilde no busca ser más grande e importante que los demás. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Nosotros valoramos a las personas por encima de nosotros, nunca por debajo, porque entonces seríamos orgullosos. Veamos lo que el Señor nos dice en su palabra. En Proverbios Proverbios 3, del 1 al 4. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al 4. Nos dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces vemos aquí que la Biblia nos dice que el humilde es agradable a todos. A todos cae bien la persona humilde. Amados,
veamos otra cita donde habla de la humildad. Vamos al Salmo 10, 17. Salmo 10, 17. Que habla más claramente aquí el Señor. Salmo 10, versículo 17. Mire que este versículo ratifica lo que acabamos de leer en Proverbios. Que tendremos buena opinión de Dios y de los hombres. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Mire que dice de los humildes, repito, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Ajá, mire qué bendición. Que el deseo de nosotros los humildes oye Dios. Él prepara nuestro corazón y hace estar atento su oído, el oído de Dios. Entonces vemos que Dios está atento al clamor de sus hijos humildes, no de los altivos. Veamos en Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Vamos a ubicarnos con la humildad. Primera de Pedro 3:12. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Justo es el humilde. El orgulloso no es justo. Por lo tanto, aquí está hablando de los humildes. Justo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, los humildes, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces vemos aquí, amados, que el justo, ¿por qué Dios está atento a la oración del justo, a del humilde? Porque el humilde ora, o sea, el justo ora con humildad. Es humilde. El humilde ora con humildad, sí. El humilde ora con humildad. El altivo no, el altivo demanda atención de Dios, pelea con Dios. El humilde no. El humilde va y se arrodilla y dice: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, te necesito. Ese es el humilde. Por eso está atento al oído del justo, del humilde, porque ese es el que se humilla delante de Dios y pide un favor, no exige. Recordemos que somos hijos de Dios y Él nos habla a través de su palabra escrita. Veamos lo que nos dice en Proverbios 13:1. Proverbios capítulo 13:1. Gloria al Señor, porque es lindo cuando la misma palabra de Él nos va instruyendo, hermanos. No el hombre, sino Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice el Señor. El hijo sabio, se sobreentiende que es el humilde, recibe el consejo del padre, porque el orgulloso no lo va a recibir. Él cree que sabe más que el papá o que la mamá. Repito, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El rebelde, el orgulloso, el altivo, no escucha las reprensiones de sus padres. En este caso, de Dios, que tenemos que escuchar su instrucción, que estamos leyéndola aquí en su santa palabra. Entonces vemos que la persona humilde es sabia. ¿Por qué es sabia? Porque recibe el consejo del Padre.
Padre terrenal y del Padre celestial también. Y acepta la disciplina, porque eso es importante, aceptar la disciplina. Si el papá le dice al hijo, hiciste tal cosa mala, pues te voy a quitar este privilegio. No vas a hacer esto, o no te voy a dar lo que te pensaba dar. Bueno, acepte con disciplina. Acepte, porque esa es disciplina para su beneficio. Para que sea bendecido por Dios y no sea desechado. Gloria al Señor. Veamos lo que nos dice en Proverbios 12:1. Mire, la misma palabra. Proverbios capítulo 12:1. Mire qué claro que habla el Señor. El que ama la instrucción, el que ama la disciplina, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mas el que rechaza el consejo de la palabra de Dios o del consejo de su padre o de su madre es ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque está ignorando la verdad. Está ignorando la vida que está dándole su padre, su madre o Dios mismo en este caso a todos y cada uno de nosotros. El humilde ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el orgulloso es ignorante y aborrece la reprensión o el consejo. El orgulloso se deleita en la riqueza que tiene, mas el humilde es obediente a la palabra de Dios. Qué lindo es, hermano. Ser humildes es precioso, porque nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Los verdaderos creyentes, amados hermanos, pueden distinguirse por las cosas que no hacen. No digo que hacen, sino que no hacen. Como pecar, por ejemplo. Los lugares a donde no van. No todo lugar. No a todo lugar podemos ir. No. Y las personas con las que no se juntan. No te juntes con personas que te van a dañar tu testimonio. Hay un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Ningún cristiano puede recibir la bendición de Dios sin apartarse de las cosas malas. Ningún cristiano, ningún creyente, ningún hijo de Dios puede recibir su bendición si no se aparta de lo malo. ¿Por qué? Porque estas nos separan de Dios, no agradan a Dios. Él aborrece el pecado y por lo tanto quedamos separados de Él. Veamos en 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 del 14 al 18. Mire qué consejo que nos da nuestro Padre Celestial. Dios, en su infinito amor, nos aconseja a cómo vivir cuidando nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro testimonio. Y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, alguien puede decir, pero los incrédulos son los que están en el mundo. No, los que están en el mundo son los inconversos. Los incrédulos son los desobedientes de la iglesia. Esos son los incrédulos.
porque no creen lo suficiente, no le creen lo suficiente a Dios, por eso no lo obedecen. Entonces pasan hasta el grupo de incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted no puede andar con un cristiano que se dice cristiano pero no lo es. ¿Por qué? Porque sus frutos le están calificando claramente que no es cristiano. Por lo tanto, usted no puede, no debe andar con esa persona porque está pecando. Está desobedeciendo a Dios. Continuamos con el 15 y dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué razón un cristiano, un creyente, no puede juntarse con un cristiano que no es realmente lo que dice ser? Porque tiene sarna, y la sarna le pasa a la otra oveja. Nos llenamos de sarna rápido. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, tenemos que obedecer al Señor. Dios está hablando a la iglesia, no al mundo. No al mundo. En la iglesia están los incrédulos y desobedientes. El mundo ha entrado a la iglesia y gran parte de la iglesia está metida de cabeza en el mundo, alabando al mundo, adorando las cosas que hay en el mundo, deseando, es más, compartiendo las cosas que hay en el mundo. ¿Y qué dice la palabra? Aquí está la prohibición. Miren 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Y nos dice el Señor así, de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amamos al mundo o algo del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Lo dice Dios. Por lo tanto, es verdad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, los sentidos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El único que permanecerá para siempre es el que haga la voluntad de Dios nuestro Padre. La Biblia lo dice así, hermanos, bien claro. Por lo tanto, tenemos que obedecerla. El Señor nos dice en Isaías 57:15. Aquí va nuevamente a nombrar a los humildes, a los obedientes, a los que aman y obedecen su palabra. Isaías 57:15. Sí, amados. ¿Qué dice el Señor? Isaías 57, versículo 15.
Así, porque así dijo el alto y sublime, que es Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice Dios? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. No dice el orgulloso de espíritu, sino como el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué lindo es el Señor, mis amados. Él escoge a los humildes. El que habita en lo más alto, el dueño, el soberano Dios, nos dice eso, que Él está con el humilde y quebrantado de corazón, el que ama y tiembla ante su palabra, el que obedece su palabra. Es que, hermanos, la palabra de Dios es para obedecerla. Es para obedecerla. La palabra de Dios no está completa en nosotros mientras no la obedezcamos. Cuando la obedecemos la palabra al pie de la letra, entonces la palabra está completa y nos llenamos de la vida de Dios. Porque para eso es la palabra, el alimento más suculento que nosotros recibimos es la palabra de Dios. Es un alimento celestial. ¿Qué dice en Proverbios 29:23? Proverbios, vamos otra vez a Proverbios. Proverbios 29:23. Qué lindo es el Señor, que nos enseña su palabra, nos enseña cómo es Él. Mire cómo el Señor combate a la soberbia. Y dice así: la soberbia del hombre le abate, le destruye. La soberbia, el orgullo del hombre, o sea, del ser humano, lo destruye, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al humilde de espíritu Dios lo bendice. Qué lindo el Señor. Por eso el Señor nos dice en Proverbios 8:17, sí, 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Todos nosotros, toda la humanidad podemos decir, yo amo a Dios. Dios es lo primero en mi vida. Podemos decir de boca. Pero el Señor sabe. Y por eso nos dice, yo amo a los que me aman. Él no ama a cualquiera. Él ama a los que le aman a Él. Y Él lo sabe. Y a los que temprano le buscan. El amanecer es lo más lindo, hermanos. Cuando usted se despierta, póngase en comunión con Dios. Alábelo en ese momento. A Dios le agrada. Ahí estamos diciéndole realmente que lo amamos al Señor. Dios nos aconseja en Romanos 12, 14, 16. Porque como el título de la enseñanza es la humildad, estamos basados en que el Señor quiere que mantengamos siempre la humildad. Romanos capítulo 12, del 14 al 16. Romanos 12, ¿lo tienen? Del 14 al 16. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
porque esto ayuda para mantenerse humilde. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. Nunca nos creamos que tenemos más valor que otro creyente, no, hermanos. Para Dios todos tenemos el mismo valor, todos. En Romanos capítulo 12 mismo, veamos el verso 3. Romanos 12:3 nos dice aquí: digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso dice la palabra. A todos nos dio la misma medida de fe. Dios no tiene hijos favoritos, pero Él solo escucha a los humildes. Ahí está el problema. Ahí está el problema para los orgullosos y la bendición para los humildes. Que el humilde tiene asegurado la respuesta a su oración. Veamos en el Salmo 147:6. Salmo 147:6. Que aquí lo dice. Salmo 147, versículo 6. Por eso, mis amados, el consejo de este día es ser humilde y mantener la humildad por sobre todas las cosas. De esa manera estamos desechando el orgullo, porque el orgullo es del diablo. La humildad viene de parte de Dios. Salmo 147, versículo 6 dice: Jehová exalta a los humildes. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Tremendo. Pero eso es la verdad. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Estuvimos antes ahí para leer un versículo, el 29, pero ahora vamos a leer del 28 al 30 para entender más claro el mensaje que Dios nos da en su palabra. Amén. Mateo capítulo 11, desde el versículo 28 al 30. Y estemos atentos a esta enseñanza del Señor, porque el Señor aquí nombra 4 cosas, requiere 4 cosas. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera cosa que dice, venid. ¿Verdad? El verso 29 dice, llevad mi yugo. Ahí está, llevad. Es una orden. Sobre vosotros y aprended. Aprended, otro punto. De mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Hallaréis. O sea que, si aprendemos, vamos a hallar, vamos a encontrar. Y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, veámoslo más suavemente, más pausadamente. Dice aquí el Señor, venid, llevad, aprended y hallaréis. 4 cosas. Si venimos a Cristo humildemente, vamos a llevar. Podemos llevar
si venimos humildemente, ¿verdad? Con Él, con Cristo, su yugo. Porque Él nos dice, llevad mi yugo. Hermanos, el yugo de Cristo es sencillo, es liviano. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ayuda. Si nosotros le decimos, Señor, yo tomo tu yugo, pero ayúdame a cargarlo. El Señor nos dice, toma tu cruz todos los días. Nígate a ti mismo y sígueme. Pero nosotros, como inteligentes que somos, por la palabra de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, entonces dice, pídele ayuda al que te dice que lleves el yugo, que es Cristo, y Él te va a ayudar. Porque Él dice que el yugo es para dos personas. Y Él se está incluyendo de antemano allí, hermanos. Sí. Aprendemos de Él. Y con Él hallamos. Aprendemos de Él y con Él hallamos el descanso para nuestras almas. Vemos aquí que Cristo se compadece de nuestras debilidades. Por lo tanto, nos podemos acercar confiadamente, humildemente al trono celestial. No solamente un día, no solo cuando lo necesitemos, sino todos los días. Porque da la casualidad que todos los días necesitamos de Dios. Necesitamos de su presencia. Hermanos, así estemos bendecidos con todas las cosas. Pero mientras más bendecidos estemos, que tengamos de todo, pues busquemos más de su presencia. Porque allí nos sentimos mejor. En su presencia estamos completos. Tenemos que mantener la humildad de Cristo. Veamos la enseñanza de Él aquí en su palabra. Mateo 23, versículos 10 al 12. Mateo 23. Gloria al Señor. Mateo 23, del 10 al 12. Dice aquí el Señor, para los que dicen que son maestros, que se dan títulos ellos mismos. Y el Señor no ve con buenos ojos eso. No, porque Él es humilde. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es nuestro maestro. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué lindo, hermanos. Es mejor humillarnos todo el tiempo para ser enaltecidos. Pero qué pobre, qué pena es del orgulloso que se ensalza y después pasa a ser humillado. Y el Señor nos aconseja que seamos humildes. Ese es el mejor premio. Veamos en Marcos, capítulo 10, versos 35 al 44. Aquí hay una enseñanza de la humildad. Quiero que entendamos esta historia, que es un vivo ejemplo de una oración o petición arrogante, orgullosa, muchas veces sin entender. Porque muchas veces somos arrogantes con Dios mismo, sin entender lo que somos nosotros, desconociendo lo que Él es. Y pedimos cosas que no están correctas. Mira aquí esta historia. ¿Lo tienen ya? Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo:
Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Mira aquí, cómo ya viene la petición. Queremos que tú hagas lo que te pidiéramos, que nos hagas. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis, mijo? Dime. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno, un hermano a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, qué altivez. Querían estar en el trono de Dios, al lado de él. Pero así, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Son peticiones muy egoístas. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Cuando le está diciendo, no podéis, dice, podéis beber del vaso que yo bebo, es de la prueba que él iba a pasar. Y del bautismo de muerte, cómo iba a morir él crucificado. Entonces, ellos dijeron, ustedes también van a morir así. Y se cumplió. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero ellos no entendían. Después, cuando estaban pasando la prueba y murieron sacrificados, ahí se dieron cuenta lo que ellos estaban pidiendo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los restantes discípulos comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos pudieron entender que esos dos estaban siendo altivos. No estaban siendo humildes. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, mando, autoridad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la iglesia de Jesucristo es así, es servir, no mandar. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esa es la orden de Dios. Esa es la verdadera humildad que Cristo nos enseña. La verdadera grandeza, amados hermanos, no es cuestión de liderazgo o autoridad, sino de una actitud del corazón que desea sinceramente vivir para Dios y para los demás. Sí, amados, tenemos que estudiar nuestro corazón y ver que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No importando ser igual a Dios, se despojó de su gloria, de su trono, para venir a la tierra a servir a la humanidad, para salvarla, para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Sí, amados, Él vino a pagar el precio con su vida. Entonces vemos que la verdadera humildad requiere mansedumbre de corazón. De corazón. Porque tenemos que aprender a tener un corazón manso. Y eso cuesta. Cuesta. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va enseñando cada día
a negarnos a nosotros mismos. Para eso es la cruz, que el Señor nos dijo, toma tu cruz cada día, no que cada domingo nomás, no, cada día, tómala y sígueme. Niégate a ti mismo, dice, y sígueme. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos seguir a Cristo. ¿No? Ser humilde es no amarse tanto a sí mismo. Eso es ser humilde. Es no jactarse de nada. De nada, hermanos. Nada. No podemos gloriarnos nosotros. Nosotros estamos para glorificar a Dios. Porque Él es el hacedor de todo. Él es el que hace todas las maravillas. Es no esperar reconocimiento por nada. Usted hace un favor por orden de Cristo. No espere que le agradezcan. No espere, peor que le reconozcan. Lo que nos debe importar a nosotros es que reconozcan a Dios. Y digan, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y eso es todo, hermanos. Eso, la humildad. Si nos mantenemos dando gracias a Dios por todo y por todo, entonces nosotros ya, el orgullo de nosotros lo ponemos al segundo plano. Sí, amados. Dios premia al humilde. Veamos en Proverbios 22, versículo 4. Proverbio 22. Mire, que el Señor es maravilloso, hermano. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios añade. El humilde busca el reino de Dios y su justicia, y Dios le da lo que le falta, todo lo que le falta. Mira aquí lo que dice en Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Qué lindo esto. Lo repito, riquezas espirituales, materiales, todo viene aquí completo. Honra y vida son la remuneración, o sea, el pago de la humildad y del temor de Jehová. Qué lindo, hermanos. Es que el Señor no se queda con nada. Usted hace algo para Dios. Hace algo para un hermano que en verdad lo necesita, que Dios le está diciendo, hazlo. Que Dios le está poniendo en su corazón hacer, y usted en su obediencia lo hizo con humildad, no esperando que le reconozcan. Entonces el Señor dice, mira, este es mi pago, mi hijo. Este es mi pago, mi hija. Toma, recibe. Tenemos que ser honestos, amados hermanos, para valorarnos nosotros mismos. A veces tendemos a subir de valor cuando nosotros no tenemos que hacer eso. Es Dios el que nos valoriza. Es Dios el que nos da la honra. Sí, hermanos. Sabiendo que todo en nosotros es hecho por Dios y no por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Solo apenas obedecer. Todo lo hace Dios. El valor que tenemos en nosotros es Jesucristo. A través de su palabra. Es el Espíritu Santo, que es nuestro Dios interno. Ese es el tesoro que llevamos nosotros en este vaso de barro, de tierra, que un día volverá a la tierra. Pero lo que hay en nosotros de valor, lo repito, es Jesucristo a través de su palabra
y el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, trabajando dentro de nosotros, porque ellos trabajan dentro de nosotros. Veamos en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito. Aquí tenemos que reconocer cuándo comenzó a cambiar nuestra vida. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Es bueno reconocer, hermanos, el cambio que Dios hace en cada una de nuestras vidas. ¿Lo tiene? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por su regalo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sí, hermanos, entonces aquí nos enteramos de quién es el que ha trabajado y sigue trabajando y seguirá trabajando en nosotros. Es Jesucristo y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sí, amados, por eso podemos obedecer la palabra de Dios, porque estamos capacitados para hacerlo. Colosenses 3, 12 al 15. Porque aquí viene el humilde nuevamente. Colosenses capítulo 3, del 12 al 15. Y dice el Señor, esto es nuestro trabajo. Esto es nuestro trabajo. Vestíos. ¿Quién nos va a vestir? Nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios es el vínculo perfecto, hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que dar gracias a Dios por todo. Si tenemos un dolor, démosle gracias a Dios, porque Él nos va a sanar de ese dolor. Él nos va a ayudar a pasar ese dolor. Sí, amados. La humildad comienza con la mansedumbre y nos conduce a la paciencia. Repito, la humildad comienza con la mansedumbre y nos conduce a la paciencia. Vamos a ver en Santiago 4:10. Santiago, capítulo 4.
versículo 10. Dice así. ¿Lo tienen? Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si está escrito aquí, hermanos, es que tenemos que humillarnos delante del Señor todos los días. ¿Para qué? Para que Él nos exalte. Aquí no dice exaltados delante del Señor, para que los humille, no dice así, pero si lo hacemos, va a ser. Porque el orden perfecto es humillarse delante del Señor y Él os exaltará. Sí, amados. Y en 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 5 al 10. Ya con esta terminamos. ¿Lo tienen? Igualmente, jóvenes. Aquí hay jóvenes. Están sujetos a los ancianos, a los mayores. Y todos sumisos unos a otros. Sumisos. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Nosotros queremos, hoy Señor, hoy, y el Señor dice, no es tiempo, todavía estás verde, tienes que crecer, tienes que madurar, para que tu fruto no se dañe, tu vida no sea dañada. Echando toda vuestra ansiedad, toda preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. El versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Sí? Él no se queda quieto. El diablo es malo. El diablo no sabe otra cosa que robar, matar y destruir. Si nos descuidamos, Él va a atacarnos y va a querer matarnos. Al cual resistid, dice la palabra, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos problemas, las mismas pruebas se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, porque vivimos en un mundo adverso y luchando contra los mismos problemas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él nos llamó. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué linda promesa, hermanos. Que después que hayamos padecido un poco de tiempo, porque todos tenemos que padecer un poco de tiempo, porque tenemos que ser probados como el oro. Entonces, después que padezcamos ese poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, porque es en las pruebas es que se perfecciona, hermanos. Nos afirme en su cuerpo, nos fortalezca y nos establezca en su reino. Sí, amados. Entonces, tenemos que ser humildes de corazón. Tenemos que ser mansos y humildes como lo es
el Señor Jesucristo. Sí, amados. Este es el mensaje para el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra bendita que da vida a nuestro corazón, da vida a nuestro espíritu y controla nuestra alma, Señor. Padre, gracias por tu enseñanza, Señora, de la humildad, que es lo contrario a la arrogancia, al orgullo. Padre, nosotros desechamos ese orgullo, desechamos la arrogancia y aceptamos solo la humildad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser cada día como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Ayúdanos a obedecer su palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar cada día nuestra cruz, a negarnos cada día nosotros mismos y poder seguir a Jesucristo como Él nos pide. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Son tres cosas imprescindibles que tu palabra tiene que hacer en cada vida de cada creyente. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este pueblo que ama tu palabra, Señor. Porque si no amamos tu palabra, realmente no te amamos a ti. Porque tu palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. También dices tú en tu palabra bendita que el que no ama tu palabra. Y tu palabra no es tuya, sino del Padre que te envió. Padre, gracias por tu palabra bendita. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más obedientes cada día a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a los que tienen padres terrenales todavía, que ellos puedan someterse y obedecer a sus padres terrenales, porque eso agrada a ti, Señor. Porque tu palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre esta tierra. Hay promesas, Señor, en ese mandamiento. Padre, gracias, Padre mío, por la obediencia que tú nos enseñas cada día, Señor. Porque necesitamos hoy más que nunca ser obedientes a ti, Señor, para agradarte a ti, solamente a ti, no al mundo, Señor. Ya no queremos agradar al mundo. En el mundo estuvimos mucho tiempo y nos fue muy mal, Señor. Pero gracias porque tú nos rescataste de ese mundo. Ayuda a que todos mis hermanos, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra bendita y nos demos cuenta de una vez por todas que nada bueno hay en el mundo. El mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Ya todo lo bueno está en nosotros por medio de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor. Padre, ahora vamos a abrir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre Santo, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.